Brothers and sisters, the more I work through these texts, the more I realize these texts are the heart of evangelical Christianity. Entre más estudiamos y navegamos, nos profundizamos en estos pasajes, llego a la conclusión de que este es el corazón del cristianismo, del mundo evangélico. Now, I'm sure that most of you, like me, are Arminians in your theology. Y asumo, mejor dicho, o estoy seguro que muchos de ustedes, como yo, su teología es armeniana, como la mía. So I want to deal with that issue as it comes to some of these texts. Quiero lidiar un poquito con eso conforme se presenta este tema teológico en los versículos. Every time I teach these books, I go back through my notes and I see new things I want to put in. Cada vez que presento o predico a través de estos versículos, regreso y reviso mis notas y cada vez encuentro o descubro cosas nuevas que quiero incluir en la enseñanza. So I want to remind you how crucial this summary of 3:21 through 3:31 is. Por lo tanto, quiero recordarles de la importancia que tiene esta sección que es del 3:21 al 3:31 de Romanos. So let's look at verse 24. A couple of items here. Y ahí es donde quiero invitarles a que iniciemos con el versículo 24, capítulo 3, versículo 24, ahí en sus Biblias. Now, I want to remind you that we have dealt with the word justified. This is a crucial theological word that you should do a personal word study on. Esta palabra de justificados es una palabra extremadamente importante que la invitación, y ya hemos lidiado con ella, pero la invitación es de que de una manera personal hagan un estudio profundo de esta palabra justificados. Now, there are several Hebrew lexicons, but it is crucial that we do personal word studies. I recommend to pastors that they do one word study per sermon. La invitación y la sugerencia para cada pastor es de que invirtamos en la preparación de cada sermón o estudio bíblico, que hagamos por lo menos un estudio de una palabra a profundidad. Now, word studies are not easy to do, and you have to have some resources. Es aquí donde los recursos, y digo recursos o herramientas teológicas, entran en una función importante, porque no es fácil hacer el estudio a profundidad de una sola palabra. Now, brothers and sisters, this is exactly what I'm trying to do with these special topics. And the special topic that deals with justification is righteousness. Sí, es exactamente lo que trato de hacer en mi página, y hace rato les mencioné de aprender a navegar la página de Dr. Bob, pero cuando ven la página, yo tengo la sección en español de los temas especiales, y aquí es donde hablo acerca de esa justicia, es uno de los temas. Now, when I come to verse 24, I want to tell you the word that jumps out to me is the word gift. Aquí en este versículo 24, la palabra que resalta para mí es esta cuestión de su gracia. The gospel begins with the grace of God and the gift of God in salvation. El evangelio inicia con la gracia y el don de Dios a través de la salvación. I want you to think of Romans 5:15 through 17. 15 al 17 del capítulo 5 de Romanos, es donde quiero que vayan en su mente. I want you to think of Romans 6:23. 6:23 de Romanos. And I want you to think of Ephesians 2:8 and 9. Versículos 8 y 9 del capítulo 2 de Efesios también. Salvation is a gift of God, not a reward for human merit. El punto es que la salvación es un don de Dios, un regalo, no es una recompensa porque el hombre finalmente cambió su conducta. Now, last night, as I was studying and praying about this, I feel like the Spirit puts another paragraph on my heart. So I will read it to you. It's not in your notes. Conforme anoche estaba repasando y orando mis notas, sentí que el Señor me guiaba a incluir un párrafo más que no está en sus notas, pero quiero comentarlo, quiero presentarlo. Now, brothers, I am going to quote some scripture verses, and I'm going to go slowly because you need to make note of these verses as an Arminian. Dentro de la teología armeniana, lo que estoy por hacer referencia, este párrafo que no está en sus notas, voy a hablar voy a mencionar diferentes pasajes bíblicos que los invito a que los anoten.
I want to remind you that just recently, all of my commentaries were put on a new Armenian website called the Evangelical Armenian Society. Hay una página que se llama la Sociedad Evangélica Armeniana, donde mis comentarios acaban de ser puestos y están ahora disponibles ahí. Okay, so here's my addition. Esta es lo que estoy añadiendo dentro de ese párrafo que les mencioné. I will try to read a sentence at the time for Vidal. Voy a tratar de leer un enunciado a la vez para poder traducirlo fácilmente. The question is, does God call all or just some? La pregunta es si Dios llama a algunos o llama a todos. But because of, and here's a series of scriptures, Pero porque, y aquí está una serie de pasajes bíblicos, John 3:16, Juan 3:16, 2 Corinthians 5:19, 5:19 de Segunda de Corintios, 1 Timothy 2:4, Primera de Timoteo 2:4, 1 Timothy 4:10, Primera de Timoteo 4:10, Titus 2:11, Tito 2:11, 2 Peter 3:9, Segunda de Pedro 3:9, 1 John 2:2, Primera de Juan 2:2 and 1 John 4:14. y Primera de Juan 2:14. Because of these scriptures, I believe God calls all. Basado en esos pasajes, mi conclusión es que Dios llama a todos. Genesis 3:15 is a promise from God to redeem all humanity made in his image. Génesis 3:15 es una promesa en la cual Dios ha declarado que va a redimir a toda la creación o a toda la gente. There is no Israel in Genesis 3:15. There's no Israel to the call of Abraham in chapter 12, so it has to refer to all humans. En Génesis 3:15, como en Génesis 12, el llamado de Abraham, no existe nación de Israel. Por eso es que creemos que en ambas experiencias esta cuestión de redención es para todos. So here's my second paragraph. The mystery is why some respond and some do not when they hear the gospel. Esa es la segunda parte de mi párrafo, de lo que estoy diciendo, pero la segunda parte es que el misterio está en que algunos responden y otros no responden al evangelio. In my opinion, to say that God calls some, i.e. the elect, En mi opinión, de que hagamos afirmaciones como que Dios solamente llama a algunos, y como ejemplo, en los elegidos, and not others, based solely on his choice with no merit on the individual's part. y eso tiene que ver exclusivamente en la elección de Dios, hablando de esa elección, de que es simplemente la voluntad de Dios, que no tiene nada que ver con el mérito propio del individuo. This turns God's choice into arbitrary selection. Esta cuestión, esta palabra de la elección de Dios se traduce como una elección arbitraria. This damages the character of God. Es aquí donde esto daña el carácter de Dios. Is God a God of love? Did he create all human beings in his interest? Or does he just pick a few? ¿Es acaso Dios un Dios de amor que creó al hombre a su imagen y semejanza o solamente escoge a algunos? Is he the savior of some or is he the savior of the world? ¿Es Cristo, es Dios el salvador de algunos o es el salvador del mundo? I prefer to believe it is the mystery of iniquity, in quotes. Y eso es lo que yo prefiero o escoger o procesar, de que aquí hay, y entre comillas, el misterio de la iniquidad. And of course, I'm referring to Genesis 3, the fall in Adam. Y a lo que me estoy refiriendo con ese misterio de la iniquidad es precisamente la caída del hombre en Génesis capítulo 3. The blame lies solely on humanity's damaged image. Sí, la culpabilidad está exclusivamente en la rebeldía del hombre. This is not a complete answer to the question, but it is the best of these two choices.
Esta no es una respuesta completa o que se resuelve el misterio, pero es lo que yo creo que es la mejor con respecto a estas dos opciones, de que si Dios escoge o o el hombre responde. Let's go back and look at verse 24 and 25 together. Versículos 24 y 25, regresemos ahí para ver el Now, comentario. Paul is going to pull three metaphors to describe salvation. El apóstol Pablo aquí va a presentar tres metáforas para ilustrar la salvación. I see it's not in the English notes, so just listen to what we're saying. Ok, y no los veo en las notas en español, así es que si quieren enlistarlas ustedes. Now, Paul pulls three images from different areas of first century society. Tres diferentes imágenes que él va a usar para hacer esta afirmación de la salvación a través de lo que sería en aquel tiempo relevante en un contexto de la sociedad del primer siglo. And these are crucial evangelical terms. Y esos son términos evangélicos cruciales. Now, the first is justified, which comes from the Roman legal system. Esta palabra justificados que ven aquí proviene del lenguaje legal de la cultura romana. And it basically means that someone has no penalty for their crime. Not that they've been said they're be innocent, but there's no penalty with the crime. No significa que la persona sea inocente, simplemente lo que significa es que no es culpable. The second one is redemption. La segunda, que es la redención, aquí en sus notas. Now, this comes from the slave market. It means to buy back someone from slavery. Este proviene del mercado de esclavos en el primer siglo, donde el punto es comprar de vuelta a alguien. Now, the third is propitiation, La tercera es la propiciación, which is from the sacrificial system of Israel. y esta proviene del sistema sacrificial de la nación de Israel. Now, of course, Paul is writing to Jews and to Greeks and Romans. Y es aquí donde tenemos que recordar que la audiencia de Pablo son tanto griegos como judíos. But I want to remind you that to explain this gospel to Greeks, he must go back to the covenant with Abraham. Para poder explicar el evangelio a los griegos, Pablo ve la necesidad de regresar al pacto que hizo Dios con Abraham. And he's going to pull some of the images from the covenant with Moses. Y va a la misma vez usar algunas imágenes que Dios hizo en el pacto con Moisés. Now, notice the next word. I did a special note on gift. Hice yo ahí, escribí una nota especial con respecto al don o gratuitamente. And you can see from your notes there, it looks like that the O is missing in number 1, 2, and 3. It should be doron, number 3. That there are two Greek words for gift. The O is missing there, Vidal. Yeah, so aquí en estas palabras que son en el griego, desgraciadamente en las tres, si se fijan, hace falta la O, porque esa es la palabra en griego que significa esto de gratuitamente. Yeah, and the second one is charisma. El segundo tiene que ver con carisma, que está aquí. Now, I've tried to show you how often this word is used in these wonderful texts. Lo que estoy tratando de hacer es ver la manera o la diversidad en cómo esta palabra es usada en estos pasajes extremadamente importantes. Salvation is a gift of God's grace. La salvación es un don que viene o que emana de la gracia de Dios. Now, if you look at the next note down, it talks about through the redemption which is in Christ Jesus. Esa siguiente frase que ven aquí es mediante la redención que es en Cristo Jesús. The basic mechanism of us being right with God is the work of Jesus Christ. La manera en la cual, o el proceso, el mecanismo por el cual somos redimidos es a través de la persona de Cristo. I always think of that John 1:29, where John the Baptist said, "Behold the Lamb of God that takes away the sin of the world." Es Juan 1:29 que habla acerca de Juan el Bautista declarando y dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Now, this was a sacrificial lamb. This was a lamb that was going to die. Él está hablando de un cordero, el cual es un cordero sacrificial, eventualmente tiene que morir. Now, later in theology, Augustine made a big deal about how much was paid and to whom it was paid. I don't believe the Bible addresses either one of these issues.
Dentro de la discusión o la enseñanza teológica se van a elaborar preguntas como qué tipo de precio pagó o a quién se le pagó ese precio, hablando del sacrificio de Cristo, de lo cual mi conclusión es de que yo no creo que la Biblia responde a esas preguntas en sí. Now, though I believe that the gospel is absolutely free, I want to tell you it is not without cost. Quiero simplemente recordarnos que aun cuando el evangelio es gratuito, eso no implica que no requiera un costo. It cost Jesus his life. Es ahí donde recordamos que a Cristo le costó su propia vida. And my friend, I want to tell you for mature Christians, it cost our life too. Como cristianos moviéndonos hacia la madurez, eso implica que también va a costar nuestra propia vida en sacrificio. Now, the next word I want to look at is verse 25, where God publicly displayed. Es aquí en el versículo 25 que quiero lidiar con esta frase, a quien Dios puso o exhibió públicamente. Now, the grammatical feature here is an aorist passive, which implies that, it's an aorist middle, which means God himself once and for all did this. Esta descripción gramatical de que es un aoristo medio implica que es algo que Dios mismo reveló e hizo, lo hizo y lo hizo para siempre. When we see Jesus dying on the cross, we see the love of God for mankind. Cuando vemos a Cristo morir en ese madero, estamos viendo la expresión o el amor de Dios manifestado para el hombre. And this is not plan B. This has always been God's plan. Remember Genesis 3:15. Una vez más, Génesis 3:15 nos recuerda que la muerte, el sacrificio de Cristo no fue un plan B en la soberanía de Dios. Fue Now I siempre. see on the, I see on the notes there that you have Romans. Let me see, just a second, Vidal. Okay, I want to give you a few verses where in the early sermons of Romans we talk about God's plan. Quiero rápidamente darles, y probablemente no están aquí en sus notas, algunos versículos de Romanos, donde en los sermones de Romanos vamos a ver la afirmación del plan original redentor de Dios. Now, I hope you'll look at these in your Bible, but if you want a summary of this, it's in a special topic called Yahweh's Eternal Redemptive Plan. Otra vez, espero que estos versículos ustedes los puedan ver en su Biblia, pero también los van a encontrar como un tema especial del plan redentor de Dios, que no lo encuentro, pero por aquí debe estar. I think it's Yahweh's Eternal Redemptive Plans, how it listed me down. Let me see I don't have anything on the why. Okay, sorry. But anyways, we'll find it. Okay, estoy tratando de buscarlos, hermano, pero no lo encuentro. El plan redentor de Dios, así se llama. So here are the verses in Acts. So you can check me on this. Every time someone claims to speak for God, you have the right to say, can you show me in the Bible where you got that? Una vez más, el énfasis que he estado haciendo es que cuando alguien habla en el nombre de Dios, enseña, predica la palabra de Dios, somos responsables como audiencia de preguntarle al orador, al predicador, al maestro, de dónde sacaste lo que estás afirmando. Entonces, los versículos que está por dar Dr. Bob provienen de Hechos, no de Romanos. Dije Romanos. Dr. Bob, the verses are from Acts, correct? Okay. Yeah, here they go. Here they are. Provienen de Hechos, por favor. Es del libro de Hechos. Acts 2:23. Capítulo 2, versículo 23 de Hechos. Acts 3:18. 3:18. Acts 4:28. 4:28, todo es Hechos. Acts 13:29. 13:29. And Acts 26:22. 26:22. Jesus dying as the innocent Lamb of God has always been God's plan for redemption of fallen humanity. Los versículos que acabo de dar es simplemente para reenfatizar a través de la predicación de los apóstoles que la muerte de Cristo redentora siempre fue el plan original eterno de Dios. Now I'm looking at the Spanish commentary online. I have another edition in the English called To Demonstrate, and I want to look at that briefly. Dentro de lo que estoy viendo aquí en la versión en español, la cual parece no estar, hay una sección que yo tengo en el de inglés, en la sección de inglés, que no la veo en español, que se llama demostrar o para demostrar. Now this word demonstrate means to clearly manifest something or display something.
Esta parte de demostrar es simplemente algo You que, got chapter 3. It's chapter 3, not 4, Vidal. sorry, you're right. I went to 3. 325, correct? 324. No, no, I think it's 324 still. Okay. You're right, 325. Okay. Nada más estoy buscando la versión en inglés, hermanos, porque en español no existe. Aquí está. There it is, Es esta right there. parte de aquí para demostrar, nada más para que sepan de qué está hablando, que no está traducida al español. Now, the reason I have put this in here is because I think that we begin to see a biblical worldview in these texts. La razón que mencioné esto, que pongo esto en el comentario, es porque empezamos a ver una cosmovisión bíblica en estos pasajes. So, Vidal, would you read 1 through 4 and that final sentence, please, in Spanish? Entonces, déjenme traducir rápidamente esto, si quieren ponerlo ahí en sus notas, porque otra vez trágicamente no está en el de español, pero aquí está la cosmovisión bíblica de la que está enfatizando Dr. Bob. Habla acerca del carácter de Dios, número 1. La palabra about es acerca del carácter de Dios. Número 2 es acerca de la obra de Cristo. Número 3 es acerca de la humanidad, la necesidad de la humanidad. Y número 4 es acerca del propósito de la redención. Una vez más, el carácter de Dios, la obra de Cristo, la necesidad de la humanidad y el propósito de redención. Voy a leer este último pasaje. And please read that final sentence. It's very important. Sure. Dice aquí que Dios desea que entendamos, dice que este contexto es crucial para un entendimiento apropiado del cristianismo. Algunas de las palabras y frases son ambiguas y pueden ser entendidas de diferentes maneras. Pero en sí lo que es el mensaje, el contenido de su totalidad es bastante claro y conciso. Y dice al final, este contexto del que estamos hablando o de esta cosmovisión es simplemente la brújula teológica del evangelio. Es lo que guía la doctrina del evangelio. Now, if we go back to the Spanish text, the next word is propitiation. This is a very interesting theological word. Déjenme regresar aquí al de español, porque la siguiente frase, estamos en el versículo 25 todavía, es la palabra propiciación, que es una palabra muy importante. And here's again, I want to remind you that the writers of the New Testament were Hebrew thinkers writing in street Greek. Una vez más, quiero recordarles que los escritores del Nuevo Testamento son pensadores hebreos, piensan en hebreo, pero están escribiendo en el griego común, el griego de la calle. So the way to go to understand the definition of the words they use is not to a Greek lexicon, but to the Septuagint, which is the Greek translation of the Old Testament. Cuando hacemos estudio de estas palabras y usando esta de propiciación como ejemplo, lo que no debemos de hacer, por lo que acabamos de decir, piensan en hebreo, escriben en griego, es de que no debemos de ir a un léxico en griego. Tenemos que ir a la Septuaginta, que es la traducción del hebreo al griego. Now, this word in Greek meant to placate an angry God by a sacrifice or a gift. Esta palabra propiciación en el contexto griego implica o da la imagen de el aplacar la ira de un Dios a través del sacrificio o de un sacrificio de alguien o de algo. But it is never used that way in the New Testament. Pero ese concepto no es no es la manera en que es usada esta palabra. In the Septuagint, this is the word for the mercy seat on top of the Ark of the Covenant. En la mentalidad hebrea, esta palabra es la silla de misericordia, la cual está arriba de lo que es el arca del pacto. Now you can see from my notes a bit of the way down that one of my favorite authors on the Apostle Paul is a man named James Stewart. Ese es uno de mis autores favoritos con respecto a la teología paulina. Su nombre es James Stewart. And he says the best translation of this is a propitiatory sacrifice. And I believe that is true.
Y lo que dice él, o su conclusión con respecto a la mejor traducción de esta palabra propiciación, es un sacrificio propiciatorio del cual estoy de acuerdo. Now let's go to the next paragraph, which is in his blood. Este siguiente párrafo tiene que ver con en su sangre. Now, through my ministry, I have found a lot of opposition when I talk about this. Aquí es donde a través de los años he encontrado bastante oposición cuando hablo acerca de esto o de este tema. Now, I'm coming to these texts as an Old Testament professor and a hermeneutics professor. Mi acercamiento y mi presentación de estos pasajes es desde la perspectiva que yo soy un maestro de Antiguo Testamento y soy un maestro de hermenéutica o interpretación de la Biblia. There is nothing special about Jesus' blood. It has the same white corpuscles, red corpuscles, clotting factors as all human blood. Mi entendimiento es de que no hay nada mágico o especial en lo que es en sí la sangre de Cristo. Es la misma sangre como cualquier otro ser humano. The word blood in Leviticus refers to an innocent sacrifice given. Sí, en el libro de Levíticos, cuando hablamos acerca de la sangre, hablamos simplemente de un sacrificio, de un aspecto sacrificial. This is talking about sinless Jesus' sacrificial death. En otras palabras, el énfasis está en la vida inocente o sin pecado de Cristo entregándose por otros. Now let's look at the next word, because here is another major biblical word. Aquí vamos a ver les invito a que vayamos a ver la siguiente frase o palabra, que otra vez tiene una preeminencia e importancia bastante grande. How important biblically is the word faith? La pregunta es, ¿qué tan importante es la palabra desde el punto de vista bíblico, la palabra fe? Have you ever done a personal word study on the word faith? ¿Alguna vez se han tomado el tiempo para hacer un estudio minucioso de la palabra fe? There's one Greek root translated in English in three ways. Hay una raíz de esta palabra en el griego que cuando la traducimos al inglés o al español, tiene tres diferentes implicaciones. It's translated believe, faith, or trust. My goodness, how powerful are those three words? Observen el poder de las traducciones que tienen esta palabra, que es el creer, el tener fe o el confiar. Now look at your notes. Look how many times this is used in this chapter 3. Observen las referencias bíblicas de cuántas veces es usada simplemente la palabra fe en este capítulo 3. So if I ask you, what is the etymology of this word? Could you tell me the origin and original usage of this word? Si yo les preguntara la etimología, en otras palabras, el origen, el uso original que se le dio a esta palabra, ¿me lo podrían decir? ¿Podrían contestar esa pregunta? We've got to quit throwing around these theological words without doing the work in the lexicon to find out what it meant to the original author. Mi punto es este, de que debemos de dejar de estar haciendo afirmaciones teológicas de palabras como estas en nuestra enseñanza si no nos hemos dado la tarea de descubrir o conocer lo que estas palabras implicaron y significaron al autor original. Now, if you want to see my special topic on this, it's called Faith, Believe, or Trust. Otra vez, si desean ver el tema, el tema especial con respecto a esta palabra en español, se va a llamar confianza o creer. Aquí está, ese es el que está aquí. Fe, creer o confiar. Ese es el tema especial donde les invito a que vean la explicación más profunda de ello. Now, I'm trying to lay this out for you. You should not let me do this without you doing some work on your own on this word. Una vez más, esta es una de las razones por qué estamos haciendo estas clases. Es porque el punto aquí no es que ustedes crean lo que yo estoy explicando, es de que esto los motiva a estudiar a profundidad para que ustedes comprueben que lo que estoy diciendo es realmente verdad. Now, let's go back to the Spanish commentary for a minute. Regresemos otra vez aquí al comentario en español. Now, the next paragraph has to do with the textual critical issue. I have chosen not to take the time to discuss that in our video, but I hope if you're interested, you will look at these textual issues. Sí, esa frase que estamos por ver, o lo que sigue, tiene un componente que nos invita a lidiar con
la situación textual, el texto, lo cual por cuestión de tiempo en nuestra transmisión, en nuestra clase en esta mañana, no puedo lidiar con ello, pero otra vez la invitación es de que ustedes tomen el tiempo a lidiar con estas situaciones. Now, the next word, the next little phrase, to demonstrate his righteousness. Esta frase de la que estoy hablando es la que ven aquí, para manifestar o demostrar su justicia. One of our major points of faith is that God is true to his word. Uno de los puntos más importantes que hablamos aquí es de que Dios es verdadero a su palabra, a su esencia. And Ezekiel 18:4-20, as you can see there in the note, says, the soul that sins, it will surely die. Es aquí donde encontramos en la referencia de Ezequiel 18:4 que el alma que pecare, esa también morirá. And you can see that reference to Exodus, where it says he will not acquit the guilty. No es más, Éxodo 23:7 habla acerca donde no va a tener por inocente al culpable. Well, how does God's justice and God's love meet? La pregunta es, ¿cómo podemos fusionar la justicia de Dios, lo que demanda la perfección, con su amor? ¿Cómo lo conectamos? God sent his son to live a sinless life and to give his life for the redemption of all humanity. La manera en que se fusionan tanto justicia como amor o misericordia es que Él mandó a su propio Hijo, el cual vivió sin pecado, toma nuestro lugar y nos provee salvación. God's love and justice meet in Jesus Christ. Una vez más, aquí está. Es la justicia y el amor de Dios se fusionan en Cristo Jesús. Romans 3:26. Romanos 3, versículo 26. Now, the next phrase, passed over, has always caused some controversy among theologians. Esta siguiente frase es la que ha causado bastante controversia entre teólogos, el haber pasado por alto. It is only used here in the New Testament and never used in the Septuagint. Esta es la única referencia que encontramos en el Nuevo Testamento y nunca fue usada en la traducción del hebreo al griego, que es la Septuaginta. Now, the Greek fathers and Jerome took the Greek meaning, which is forgiveness of a debt. Sí, lo que fueron los padres de la iglesia y Jerónimo tomaron lo que es los padres griegos y Jerónimo lo tomaron su significado en griego, que significa el perdón de una deuda. Now, as you know, nouns usually take their meaning from the verbal form. Ustedes recordarán que los sustantivos toman su significado de la forma del verbo. Now, the verb here means to let something pass by or to relax something. Sí, lo que encontramos aquí, el significado es de permitir, dejar pasar junto a o relajarse. Now, here are the two theological options. Aquí están las dos opciones teológicas. Until God gave his law, humans did not know fully what God's will is. Hasta que Dios reveló o dio su ley, el hombre no sabía cuál era la voluntad de Dios. Or possibly God looked forward to Jesus's act and forgave sin in that way. Y es ahí donde Dios estaba a la expectativa de lo que vendría siendo la conducta de Cristo, la obra de Cristo para traer perdón a la vida del hombre. Now, I hope you'll read the notes because I think whichever one you choose, the outcome is still the same. Y una vez más, aquí es donde invito que lean las notas porque las dos opciones, Dr. Bob, would you please repeat the second one? I want to make sure that I translated that correctly. The first one has to do with God's will through the law, right? That's the first one. I guess, Vidal, it's already gone in my mind, but let me say something else here. Okay, all right. The whole point of this is that God is not going to hold humans responsible for that which they do not know. Ok, nada más quiero asegurarme que explico esto bien y que lo entendí yo correctamente, pero el punto es que ya sea a través de la ley, que es donde Dios revela su voluntad, o es a través del sacrificio de Cristo, porque hablamos de dos perspectivas teológicas, el punto es de que Dios va a juzgar al hombre basado en lo que entiende o en lo que sabe. Now, do you see how this goes back to Romans 1:19 and Romans 2:14? Capítulo 2, versículo 14, capítulo 1, versículo 19, es a lo que nos lleva de Romanos. Es el punto que está tratando de enfatizar. Okay, I want to go to verse 26 if I can. Versículo 26 conmigo, si pueden ir. And of course, we have the term righteousness or justification used again.
Otra vez, aquí encontramos una vez más el término de justicia o justificado. I want to say a word about this. God wants humans to reflect his character. Quiero una vez más recordarnos que es Dios quien desea o escoge a los hombres para que reflejen su carácter. Because God wants to reach humans who do not know him by seeing the change in other humans. Dios ha escogido alcanzar a aquellos que no le conocen a través de sus hijos o su pueblo, reflejando, expresando su carácter. This is the whole purpose of Israel, Esa es la razón por qué hay una nación llamada Israel, which they failed. de lo cual fracasaron. And God help us. I wonder if the church hadn't failed too. Y aquí es donde pedimos la misericordia de Dios, porque mi pregunta es, ¿si acaso la iglesia no hemos también fracasado? Sometimes you can't tell the difference between Christian people and lost people in the way they live and the things that are priority to them. Trágicamente, a través de nuestros estilos de vida y nuestras prioridades, muchas veces no hay distintivos o distinción entre aquellos que somos del pueblo de Dios y aquellos que son ignorantes de la presencia de Dios. Now I see that the next item that I have in my notes is not in the Spanish text. So let me just look for a minute look in your Bible at verse 26. Vean por favor rápidamente el versículo 26 en sus Biblias, porque no lo vamos a encontrar en el comentario y quiero que vayan a la palabra de Dios. Versículo 26. Now the whole issue is the little phrase, the one who has faith in Jesus, is how it's said in English. Es la frase, el que justifica al que es de la fe de Jesús. Esta última frase. Here is the problem. In the Greek text, it is not the preposition in, it's the preposition of. Sí, el problema es que esta proposición de y, que lo que conecta, sí, no está en el griego, sino que es de, en lugar de y. Now, this is a genitive form, and there's about 30 different ways to interpret this. El reto es de que, basado otra vez en su etimología o en su construcción original, hay como 30 diferentes maneras de interpretar esta cuestión de el de. Now, these are the ways. Sometimes it takes the Old Testament meaning of faith as Jesus's faithfulness to his task. En algunas ocasiones esto implica el concepto de la fe en el Antiguo Testamento, que es la fidelidad de Cristo. The other way to take it is it's believers' personal faith in Jesus. La otra manera de interpretarlo es acerca de los creyentes y su fe personal puesta en Cristo Jesús. Now, this same genitive construction is found in 3:22. Capítulo 3, versículo 22 es encontrado igual, porque aquí está, de la fe en Cristo Jesús. Now, let's go to verse 27 if we could. Ok, nos movemos al versículo 27, ahí en sus Biblias. Now, in verse 27, we're looking at the word boasting. Aquí en el 27 estamos moviéndonos hacia la jactancia. Paul uses this word a lot. El apóstol Pablo va a usar esta frase bastante. Here, it has the definite article, Aquí tiene el artículo definitivo, which may refer to the pride of the Jewish people in their traditions or their race. Eso implica que potencialmente esto está hablando de la jactancia de los judíos, ya sea en su concepto étnico, en sus prácticas religiosas. Now, I've added another note that I want you to think about, and I'm just going to look at my English note for a minute, but think with me. Although humans cannot merit God's forgiveness and salvation, Aquí quiero que tomen nota de esto. Aun cuando el ser humano no puede ganarse su salvación a través de sus propios méritos, this does not mean that human beings do not have a part in their own salvation. eso no implica, el hecho de que no es por mérito propio, eso no implica que no tenemos parte o una parte en este proceso de salvación. Humans must first recognize their need. Es aquí donde el ser humano tiene que reconocer su necesidad. That's the whole point of Romans 1 through 3.
El punto de Romanos capítulo 1 al capítulo 3 es precisamente que el hombre reconozca su necesidad. Galatians 3 says that's the purpose of the Old Testament. Gálatas capítulo 3 dice exactamente que ese es el punto del Antiguo Testamento, que el hombre reconozca su necesidad de Dios. So we must recognize our own need. We must hear the gospel, and then we must choose to embrace it. Entonces, lo primero es reconocer nuestra necesidad. Número 2 es escuchar el evangelio. Y número 3 es tomar ese paso de fe de responder a ese evangelio. Now, I think that God deals with human beings by covenant. Aquí hay algo muy importante. Dios ha escogido lidiar con el hombre a través de pactos. And in my opinion, this is where the theological systems of God's sovereignty and human free will come together. Y es en este concepto de pactos, que es la manera en que Dios ha escogido lidiar con el hombre, es donde la soberanía de Dios con el libre albedrío literalmente se encuentran o se fusionan. God always comes first. He sets the agenda and the requirements for the covenant. Eso implica que Dios toma prioridad, Él es el que inicia esto, es el que sienta la agenda, es el que establece los preceptos. But human beings must respond both initially and continually. Pero es aquí donde el hombre, después de que Dios toma esa iniciativa, el hombre debe de responder inicialmente y continuamente. In repentance, faith, obedience, and perseverance. ¿Qué significa eso de responder? Implica fe, arrepentimiento, obediencia y perseverancia. 4 cosas. So we are responders in the spiritual realm. We are not initiators. Cuando trata del mundo espiritual en cuestión de la salvación, somos aquellos que respondemos, no somos aquellos que iniciamos el proceso de salvación. But we must respond appropriately. Pero ahí es donde reenfatizamos y decimos, el hombre tiene que responder de una manera apropiada. Now, here again, I think if you want an extended understanding of this, I hope you will look at the special topic called covenant. Una vez más, aquí es donde mi invitación, si quieren expandir un poquito más esto, regresen a los temas especiales y en particular vean el tema que se llama el pacto. Aquí está. Now, I've tried to lay this out. I think the English is a bit longer, and if you can understand English, I hope you'll read that one. Aparentemente la versión en español está un poquito condensada a diferencia de la de inglés, porque en la de inglés de este tema del pacto la tiene más extendida. Así es que si pueden navegar un poquito el inglés o leerlo, les invito a que vayan a la versión en inglés, que es la palabra covenant, que es la palabra pacto en inglés. And just as a heads up, the real critical issue in this word is how do we deal with unconditional and conditional covenants? Y nada más así como un paréntesis para que puedan tener un poquito de punto de referencia cuando, si quieren estudiar esto, el reto o el misterio es de cómo lidiamos con pactos condicionales y pactos incondicionales. I want to look at verse 28, please. Versículo 28 conmigo ahí en las notas, una vez más. Verse 28. This is a summary of chapter 3, 21 through 26. Versículo 21 al 21 through 26, is that what you said? Yes, 21 through 26. 21 al 26 de este capítulo 3. Este versículo 28 es un resumen de ello. This is an introduction to chapters 4 through 8. Y este también es una introducción al capítulo 4 hasta el 8 de Romanos. I want to remind you, salvation is a free gift, but once you embrace it, it's a cost everything in life. Una vez más, el punto es de que así como la salvación es gratuita, en el momento en el cual somos salvos, va a costarnos el todo de nuestra vida. Now, I want you to look at verse 29, please. Versículo 29 conmigo, por favor. It is always in God's purpose to redeem all humans. Siempre en el propósito de Dios es la redención de todo ser humano. I want to remind you, humans were created in the image of God for fellowship. Recordemos que los seres humanos fuimos creados para tener compañerismo con Dios. Genesis 3:15 is a promise to all humanity. Es lo que dijimos hace rato, es una promesa para todos esta redención. God chose Abraham to choose the world. Es la elección de Abraham, que es para elegir ¿a quién? Al mundo.
Now, you say, Bob, can you prove that? Y la pregunta que me pueden hacer o me hacen es, hey, ¿cómo puedes probar eso, comprobarlo? I want you to look again at Genesis. Should be Genesis 12:3, Vidal, not 31. Genesis 12:3. Oh, ok. La manera en que podemos comprobar esto, aquí hay un error de escritura, pero es el versículo 3, no el 31. Génesis 12:3. And then Exodus 19:4 through 6. Éxodo 19, 4 al 6. Now, all those verses I gave you in my addition to 3:24 also speak about that issue. Aparte del 3:24 de Romanos, más estos que están aquí subrayados, son los que confirman o nos hablan de esa universalidad del evangelio que es para todos. Now, let's go to verse 30 if we could. Versículo 30 conmigo, por favor. You will notice this is a conditional sentence. This is a first class conditional sentence. Observen que esta es una oración condicional de primera clase. It is assumed to be true for the author's purposes. So this is an affirmation of monotheism. Esto lo que está implicando es que esta frase asume ser verdad desde la perspectiva del autor y en este caso el énfasis está en el monoteísmo, que es cierto. Now, brothers and sisters, just so you will know, Vidal and I are working to get more links put in the Spanish commentaries. Mientras estamos o conforme estamos enseñando este curso, quiero recordarles que estamos trabajando duro en insertar todos los enlaces que llevan los temas especiales a los comentarios para que sean más fáciles de accesar. Now, there are two special topics that should go here. Aquí hay dos temas especiales que deben o van a ser insertados aquí para que los tengan más adelante. The uniqueness of Israel in the ancient Near East is monotheism. Uno de las características o de los distintivos de la nación de Israel en el tiempo de ellos es precisamente el monoteísmo. Ese es uno de los temas especiales. Now, the other special topic that would be helpful for you as a Bible student is the topic on Greek grammatical terms where I discuss conditional sentences. El otro tema especial del cual les va a ayudar bastante como estudiantes de la Biblia es el tema especial que tiene que ver con los términos gramáticos o la gramática griega que tengo aquí yo. Now, this is not my opinion or your opinion. Every one of these conditions has a textual form. Cada una de estas condiciones de las cuales estamos hablando aquí tienen una forma textual. Now, I want to look at the next phrase. He will justify the circumcision by faith. Esa siguiente frase que ven aquí, él justificará por la fe a los de la circuncisión. Now, why would Paul bring up circumcision? La pregunta es, ¿por qué el apóstol Pablo va a sacar el tema de la circuncisión? Now, I want to remind you that Romans is an expansion of Galatians, where Paul is dealing with the Judaizers that emphasize circumcision. Acuérdense que el libro de Romanos es una extensión o expansión de la teología que Pablo presenta en Gálatas, que en Gálatas Pablo está lidiando o está contrarrestando la secta de los judaizantes. And one reason that Paul picks in chapter 4 Abraham to talk about. Una razón por la cual el apóstol Pablo en el capítulo 4 va a escoger hablar de Abraham. He's right with God before the law was given and before he was circumcised. Esa es la razón, porque Pablo va a demostrar o a recordarle a la audiencia en el capítulo 4 que Abraham va a ser justificado antes de que la ley sea dada y antes de que Abraham sea circuncidado. So this is a way to show that circumcision is not the big deal. El punto es de que Pablo está demostrando que la circuncisión no es el punto extremo crucial. Now, the next item in the Spanish commentary, notice that I'm talking about the word faith with two different prepositions. Observen que en la frase que sigue estoy usando dos diferentes proposiciones para describir o hablar de la palabra fe. Now, the first one is ek and the second one is dia, but they are synonymous parallelism in this context. Estas proposiciones, y ustedes aquí las ven, una es ek y la otra es dia. Now, in verse 31, this is another crucial aspect. Una vez más, el versículo 31, un aspecto crucial e importante. Notice the different ways these Spanish translations translate this little phrase.
Y aquí está la multiplicidad o diversidad de traducciones que encontramos en el español con respecto a esta frase, diferentes versiones de la Biblia. Now, the New Testament talks about the Mosaic law in two different ways. Sí, el Nuevo Testamento habla de la ley mosaica de dos diferentes maneras. Now, this is very important. Look at Numbers 1 and 2. Aquí es donde, por favor, necesito que me pongan mucha atención porque aquí está la afirmación y aquí están las dos maneras enlistadas. When Jesus talks about the Old Testament, and whenever the word scripture is used, it's referring to the Old Testament. Cuando Cristo habla acerca y usa la frase la escritura, él está hablando del Antiguo Testamento. Now, Jesus in Matthew 5, 17 through 19 gives a powerful affirmation of the Old Testament. Es en el capítulo 5, versículos 17 al 19 de Mateo que Cristo Sermón del Monte, va a dar una afirmación muy sólida y grande de lo que es la veracidad del Antiguo Testamento. As Paul does in Romans 7, if I ever get there. Sí. Bajo la misericordia de Dios, ojalá lleguemos un día a Romanos capítulo 7, vamos a encontrar lo mismo, que Pablo va a hacer la afirmación, la corroboración de la autenticidad e inspiración del Antiguo Testamento. But now look at number 2. Número 2, conmigo. This is from Hebrews, and it says that the Old Testament is null and void and passing away. A la misma vez, Hebreos, aquí está la referencia, va a decir que el Antiguo Testamento ha sido nulificado y que ha pasado ya. So what is this all about? La pregunta es, ok, entonces tienes por un lado la afirmación de Cristo, de Pablo, del Antiguo Testamento, y luego Hebreos dice, hey, ya pasó. The Old Testament is a true revelation of God. We know about God and his purpose from the Old Testament. Es obvio que el Antiguo Testamento es la revelación de Dios, de que es veraz, de que es ahí donde encontramos la revelación de la misma persona de Dios. You can't understand the Bible without Genesis 1 through 11. No puedes entender la Biblia a menos que entiendas Génesis 1 al 11. But Galatians 3 tells us clearly it was never a means of salvation. Pero es aquí donde el libro de Gálatas en el capítulo 3 nos muestra que no era, que era simplemente el vehículo hacia la salvación. And this is exactly what the book of Hebrews does when it compares the Old Covenant and the New Covenant. Exactamente lo que está haciendo el libro de Hebreos. Está presentando ese contraste entre el pacto antiguo, el pacto nuevo y de que simplemente la ley no puede darnos vida eterna. No, we do not have to worship on the Sabbath. No, we do not have to keep the food laws. No, we do not need to recognize the cultus of Israel. It has passed away. Y el punto es este, es por el pacto nuevo, por la persona de Jesucristo, es de que no tenemos que adorar en el día de reposo, no tenemos que mantener las dietas de los judíos, en fin, el punto es de que todas esas cosas han sido nulificadas, ya no tienen relevancia hoy en día. Now, I have tried to summarize what I've just said to you in a special topic called Paul's view of the Mosaic Law. Y otra vez, esto lo he ejemplificado en la perspectiva paulina, no sé si lo voy a encontrar, con respecto a la ley mosaica. Hay un tema especial que habla acerca de eso. I hope you can find it. It's really an important special topic. Yeah, I just need to take time to get some of this and Well, come tell back. them it's in English. If they can look at English, I think it'll be helpful. Ya, todo esto obviamente está en inglés, pero voy a con tiempo buscar la traducción al español porque existe, nada más que así ahorita de carrerita voy a batallar para encontrarlos, muchos de estos. Now let's go back to the Spanish commentary and do the last little clause in chapter 3. Esta última frase del capítulo 3, queremos tomarla aquí para concluir. How can we say that God, forgiving sinners, establishes the law? I mean, what does that mean? ¿Qué significa el hecho de que Dios confirma su ley en el contexto del perdón de pecados de parte de Dios? So I'm trying to say here, what is a new covenant's understanding of the purpose of the old covenant? El punto es de que cómo le hacemos, o es lo que trato de afirmar, es la perspectiva del pacto antiguo a través de el pacto nuevo. Look, would you read those 4, please? Y esto es lo que estoy tratando de decir y los vamos a leer juntos. En el número 1 dice que la ley no era un camino de salvación, sino más bien una continua guía moral. En el número 2, la ley testificaba, el pacto antiguo, de la doctrina de la justificación por la fe.
La debilidad de la ley, la rebelión humana, era completamente satisfecha por la muerte, o fue satisfecha por la muerte de Cristo. Número 4, el propósito de la revelación es restaurar la imagen de Dios en el hombre. Well, this is a difficult subject, and many Christians disagree over this, but I think the purpose of the Old Testament is clearly defined in Galatians 3 and the book of Hebrews. Una vez más, este es un tema controversial entre muchos teólogos, pero mi entendimiento es de que el propósito y la función de la ley está descrita en el capítulo 3 de Gálatas. Now let's go to chapter 4, and I want to look at the initial outline. Ahora sí, capítulo 4, avancemos. Y quiero Now, brothers, tocar go ahead. rápidamente el No, bosque. go back up, Vidal, to where those, right there. The reason I do this for you is to show you the overview of the whole chapter. La razón por la cual yo incluyo estos bosquejos al principio de cada capítulo es para mostrar otra vez cómo es que el autor va a delinear sus principios bíblicos. Now, the false teachers were claiming that Paul is adding something new to the gospel. Sí, los maestros herejes o los maestros falsos de este tiempo acusaban a Pablo de que él estaba añadiéndole al evangelio. So Paul is going to prove that justification by grace through faith is not new, but an Old Testament pattern. Y lo que va a hacer el apóstol Pablo, y por eso está esto enfrente de ustedes, es para demostrar que la justificación a través de la fe no es algo innovador, algo nuevo, es algo que ha estado desde el Antiguo Testamento como un patrón que Dios estableció. And he's going to pick Abraham, the father of the Hebrew nation, and David, the king, the ideal king. Y aquí es donde Pablo, en el capítulo 4, va a usar a Abraham como el padre de la fe, el padre, en este caso, de la experiencia de salvación, y a David como el rey ideal. Now, if you'll drop down to contextual insights, what I try to do in every chapter is to summarize the main truths at the beginning. Lo que hago en esta información contextual es que trato de sintetizar o de simplemente empaquetar las verdades centrales del capítulo y las pongo al principio. Now, if you look at number A, the shocking theology of of Romans, is that God accepts sinners. Sí, esto es lo que estoy tratando de decir. Las sorprendentes verdades teológicas de que en este capítulo 3, 21-31, es que la humanidad pecadora era declarada en buena relación con Dios. Totally apart from the Mosaic law. Y el punto es de que esa expresión o esa experiencia es completamente separada o aparte de la ley mosaica. Not based on human performance. Esto implica que no está basado en el mérito humano. This is absolutely shocking to a Jewish person or a New Testament legalist. Para un legalista del Nuevo Testamento o para un judío, estas verdades son extremadamente sorprendentes. Now drop down to number D if you could just for a minute. En la letra D, por ejemplo, man has always been saved by grace through faith. sí, esa es la realidad, que a través de la historia el hombre siempre ha sido salvo a través de la fe. Okay, let's go to verse 1 if we could. Versículo 1, ahí en sus Biblias. Now, Abram's name originally meant exalted father. Lo que implica el significado del nombre Abraham siempre ha sido padre exaltado. But it was changed to Abraham, that means a father of a multitude, that I think reflects God's love for all people. Pero otra vez, ese es el nombre como inició Abraham, fue cambiado a Abraham porque ahora va a ser el padre de una multitud, lo cual yo creo que tiene el énfasis otra vez de esa universalidad del evangelio. Now, the next paragraph, as you can see, this is another diatribe or communicating truth by asking questions. Otra vez encontramos en esta siguiente frase esta cuestión de comunicar una verdad a través de preguntas. Why did Paul choose Abraham as an example of Old Testament faith? La pregunta es por qué el apóstol Pablo va a usar a Abraham como un ejemplo de esta fe neotestamentaria. Now, Vidal, would you read numbers 1 through 4 in that paragraph?
1 through 4. See the number? Yeah, Right oh, here? Yeah. This, ok. Vean por favor esto, estoy por leer esto del 1 al 4. Dice aquí, número 1, debido a que los judíos ponían mucho mérito en el origen racial. Esa es la razón que va a usar Abraham, ¿verdad? Número 2, porque su fe personal ejemplifica el patrón del pacto. And we're talking specifically about Genesis 15:6. Estamos hablando específicamente de esta referencia de Génesis 15, 6. Número 3 es su fe precedía a la venida de la ley dada a Moisés. Éxodo 19, el 20. Y número 4, porque Abraham estaba siendo usado por los falsos maestros, es decir, los judaizantes. ¿Okay? Now Y por eso vamos a drop down to number 2, and you'll see it's another conditional sentence. Y otra vez, aquí en el versículo 2 encontramos otra oración de primera clase condicional. Now, verse 4 and verse 14 are first class conditions. Versículo 4 y versículo 14 son de este mismo tipo de primera clase condicional también. Now, remember I said that first class conditional is assumed to be true for the author's purpose, not to reality. Sí, el punto es de que la razón por qué hablamos de esta clase condicional es porque asume que desde la perspectiva del autor está afirmando que este es veraz. Now, verse 2 and verse 14 are obviously not true. Versículos 2 y 14 obviamente no son verdad. Paul is highlighting that by making it first class. Y esto lo está afirmando el apóstol Pablo al hacerlos primera clase condicional. Now, in verse 2, it's the little phrase justified by works. If we're justified by works, there's no reason for Jesus to have come and died. Y aquí está para confirmar lo que estamos diciendo. Él está afirmando que el hombre no es justificado por obras, porque si así fuera, entonces es en vano la muerte de Cristo. Now, let's go down to verse 3. Versículo 3. Now, this is a quote from Genesis 15:6. Esa es una referencia de Génesis 15, 6. Now, you notice in your notes, it is used that this verse, Genesis 15:6, is used 3 times in chapter 4. Va a ser usado 3 veces, esta referencia del 15:6 de Génesis, 3 veces en el capítulo 4 de Romanos. This is Paul's ultimate example of justification by grace through faith. Y esto simplemente es el ejemplo supremo que Pablo usa para reenfatizar la justificación a través de la fe. Now, drop to the next paragraph. Vean el párrafo que sigue aquí. Now, this may be surprising to you, but Abraham did not believe God about a coming Messiah. No. He believed God about a coming child of his own. Sí, observen que en cuestión del énfasis que debe de haber aquí, y esto es sorprendente, pero es que la fe de Abraham no estaba en el Mesías futuro, sino en la promesa de que él tendría un hijo y tendría descendientes. So Abraham's faith was not in a coming Messiah, but he took God at his word and believed what God said. Una vez más, el punto aquí no es tanto que Abraham esperaba la venida del Mesías, es simplemente que Abraham creyó la palabra de Dios, creyó en la credibilidad de Dios. Now, you know what helps me as a believer? Abraham is a great mixture of faith and doubt. Sí, una de las cosas que me alienta a leer o conocer del personaje de Abraham es que Abraham es un ejemplo muy bueno donde tienes esa mezcla de fe y de, en este caso, duda. Both Abraham and David are dingbats. Tanto Abraham como David no son ejemplos muy saludables para seguir muchas de las veces. They are not perfect people. They did terrible things. A ambos se les caracteriza no como ejemplos a seguir o gente perfecta, hicieron cosas bastante reprobables. But here's the key. God worked with them as imperfect people, and our hope is God will work with us as imperfect people. Pero aquí está lo hermoso o la promesa de que Dios escogió usarlos a ellos, aún en medio de sus imperfecciones, lo cual debe de alentarnos a recordarnos que en medio de nuestras imperfecciones, Él escoja usarnos. Now, drop down to the next item, and you see there are several verses where it talks about reckoned. Observen que encontramos aquí en la siguiente frase, le fue contado.
Now this was used in Genesis 3:20, Romans 3:28, and it's used 11 times in chapter 4. Va a ser usado 11 veces en este capítulo 4 y también fue usado en el capítulo 3 de Romanos. Now the fight has always been exactly what does this word mean? From what area of life is this drawn from? El pleito siempre ha sido la división, es desde qué aspecto o área de la vida es esto aplicable. Is it an accounting term that means to deposit something in someone's account? Una pregunta es si esto está haciendo referencia desde un punto de vista de contabilidad, donde se está hablando de que es un depósito que alguien hace a alguien más en la cuenta de banco de él. The Septuagint uses as referring to bookkeeping. Sí, la Septuaginta, y aquí está la referencia de la Septuaginta, lo usa desde una perspectiva de mantener un récord. Now you can see in your notes that gives me the chance to talk about the imagery of the two books of God. Es aquí donde esto que acabo de explicar me da la oportunidad de hacer referencia a los dos libros de Dios. Now this is imagery. It's a reference to God's memory. This is not meant to be literal. Esto es otra vez, está usando una imagen, no es para tomarlo literal, es simplemente de cómo Dios está manteniendo un récord, las memorias de Dios. The first one is God knows what all human beings do and think and why. El primero de ellos, que es el libro de las obras, es para recordarnos que Dios sabe todo lo que hacemos, todo lo que pensamos y por qué lo hacemos y lo pensamos. And the second one is the book of life, where those who know God by faith are recorded. Y el segundo es donde están o aparecen los nombres de aquellos que, otra vez, a través de la fe, han sido salvos. Guess what, friends? I've done a special topic called the two books of God, where I lay all this out for you. Es ahí donde he escrito un tema especial de los dos libros de Dios, donde explico en detalle todo esto. I see the time is getting away with me. Let's go to verse 5 just for a minute. Versículo 5, el tiempo se nos está yendo y tenemos que avanzar rápidamente. I want to just remind us that we are not saved by what we do, but once we are saved, it's important what we do. En el versículo 5 quiero recordar que no somos salvos por lo que hacemos, pero cuando somos salvos, al ser salvos, es de suma importancia lo que hacemos. This is the way I normally try to illustrate that. The road that leads to God is not works, but the only road that leads away from meeting God is good works. Esa es la manera en que trato de ilustrar mi punto, es de que el camino hacia Dios no son las buenas obras, pero el camino que emana después de habernos encontrado con Dios son las buenas obras. And you say, Bob, where'd you get that? La pregunta es, ¿de dónde sacaste eso? Well, I'm glad you asked. It's right there in your notes, particularly Ephesians 2, 8 and 9. Bueno, qué bueno que me preguntan porque está aquí enfrente de ustedes. Lo saqué de Efesios 2, 8 y 9. Very famous evangelical verses. Son pasajes muy famosos en el mundo evangélico. But my particular denomination always ignores verse 10. Pero entre la denominación a la que pertenezco, convenencieramente ignoramos el versículo 10. Yes, salvation is free in the grace of God, but it's meant to change us. Sí, la salvación es gratis a través de la persona de Cristo, pero su propósito es cambiarnos. This is exactly the emphasis of the book of James and the book of 1 John. Es ahí que tanto Santiago como Primera de Juan, precisamente es su énfasis, esto que acabo de decir. I want to drop down, if we could, to the phrase that says, but believes in him who justifies the ungodly. Déjenme moverme rápidamente a la frase que está Yeah, aquí, that's it right there. sino que cree en aquel que justifica al impío. Isn't this shocking to you? ¿No les sorprende esta frase a ustedes? The holy God accepts unholy people? De que el Dios que es santo acepta a aquellos que no somos santos. Shocking, shocking. Extremadamente sorprendente. But this is the heart of the evangelical gospel. Pero esto es el corazón, la médula del evangelio.
We are saved by who God is, not by who we are. Somos salvos por lo que Dios es, no por lo que somos nosotros. Now we drop down to David, another example from the Old Testament. David, aquí, como otro ejemplo del Antiguo Testamento. Here is a man who had all the privileges of power and personal relationship with God. Un hombre el cual tenía todos los privilegios de poder, de una relación con Dios. And he took terrible advantage of that. Y trágicamente lo manipuló o lo abusó. Took a man's wife and then had that man killed to cover it up. Va a tomar la mujer de alguien más y no solamente eso, sino también que lo va a asesinar. David is a terrible sinner. Look at Psalm 32 and Psalm 51. Salmos 32 y 51 nos recuerda que este hombre, conforme al corazón de Dios, fue un gran pecador. But after David repented, God called him a man after my own heart. Think of that. Think of that. Después de su arrepentimiento, es Dios quien describe a David como aquel que tiene o que refleja mi propio corazón. I don't know who you are, but I know this. If God can forgive and use David, God can forgive and use us. No sé quién seas tú esta mañana, pero si Dios perdonó y decidió usar a alguien como David, Dios puede perdonarte y usarte también. Now, verses 7 and 8 are a quote from Psalm 32, 1 and 2. Versículos 7 y 8 son una referencia del Salmo 32, 1 y 2. Now, as far as the grammar, both of these are aorist passive, which means a completed act done by an outside agent, and in this case, it's God. Ambos tienen que ver con lo que gramaticalmente se conoce como un aeristo pasivo, que implica que quien lo hizo es un agente foráneo, el cual ese agente, quien hizo esta obra, es Dios. And I want you to look at verse 8. It has a strong double negative. En el versículo 8, lo que encontramos un fuerte doble énfasis negativo. We can almost say, will not under any circumstances. Podemos concluir, es decir, no bajo ninguna circunstancia. All three verbs in verses 7 and 8 deal with forgiveness and acquittal. Los tres verbos de estos versículos están hablando o mencionan el denotar el perdón de pecado. Now in verse 7, we bring in this word covered. It's a Hebrew concept. Este es un concepto hebreo con respecto a la palabra cubiertos. Now this is the verb that's used for the Day of Atonement, the day of covering. Sí, desde la perspectiva hebrea es el pasaje o es lo que se usa en ese día en el cual se cubre el pecado. Yeah, this is Exodus 16. Es la referencia de Éxodo capítulo 16. And this is the idea that Israel's sins are covered by the sacrifice of the high priest. Y es el sumo sacerdote quien a través del sacrificio que él hace es que los pecados de la nación de Israel son cubiertos. I would like to go to verse 9, please. Versículo 9, avanzamos. This is a question that expects a no answer. En el versículo 9 es una pregunta de la cual, a través del autor, está esperando una respuesta negativa. God does accept all people. Dios acepta a toda persona. We'd use Abraham because he came before the Mosaic law, and before he was circumcised, he believed God, and it was counted to him as righteousness. Otra vez, recordamos que la razón por la cual usamos a Abraham es porque él viene a ser aceptado de parte de Dios antes de la ley y antes de que hubiese una nación de Israel. Now, verse 11 is the affirmation that God can save people by faith, whether they're circumcised or not circumcised. Versículo 11 es simplemente la afirmación de que Dios salva a las personas, ya sea aquellas que están o que no están circuncidadas. Now, this would be shocking to Jewish people because they had been told by their rabbis that they were saved by performing the Torah. No es más, esas son afirmaciones extremadamente sorprendentes para la audiencia judía, porque todo lo que ellos sabían, enseñados por los rabinos, es que esa salvación era a través de las obras, a través de la circuncisión, por ejemplo.
Now, brothers and sisters, I know I'm going a little faster, and I hope you will take time to read my notes and look at your Bible, because I just don't have time to cover everything in depth. Una vez más, yo sé que esto va bastante rápido por la cuestión del tiempo, pero la invitación es de que vean sus Biblias, vean mis notas para que se puedan profundizar un poquito más en esto. Let's look at verse 13. Versículo 13, ahí en sus notas. Now, the word I want to pick up on is the word seed, his descendants. Quiero rápidamente tomar o tocar el tema de su descendencia, de la simiente, la ascendencia. God's covenant with Abraham involved two things. It involved a land and a seed. Hay dos cosas que el pacto que Dios hizo o la promesa que le dio a Abraham involucran tanto la tierra o bienes y raíces y la descendencia o la simiente. Now, the word seed is a collective plural. Esta palabra simiente habla acerca de un plural colectivo. So it can refer to all of Abraham's descendants, or it can refer to the one descendant, the Messiah. Y esto tiene una doble implicación potencialmente. Una es de que puede referirse a todos los descendientes de Abraham o puede referirse en particular al Mesías que vendrá a través de ese linaje. Now, the Old Testament focuses on the land. El Antiguo Testamento se va a enfocar en la tierra. But I just want to say to you, and it may be shocking for you to hear this, Eso que estoy por decir, yo sé que probablemente va a ser sorprendente. never does Jesus or any New Testament writer affirm the land promise to Israel. Y esto es lo que potencialmente va a ser sorprendente, de que ni Cristo ni ninguno de los escritores del Nuevo Testamento van a hacer referencia o afirmar la tierra prometida dada a Israel. The New Testament is not about the land of Israel. The New Testament is about the whole earth. La razón es porque en el Nuevo Testamento el enfoque no es otra vez, en la tierra prometida. El enfoque es en toda la tierra. Really, there is no more Jew or Greek. La realidad es que no hay más judío ni hay griego. I hope you'll look at Romans 2, 28 and 29. Romanos 2, 22 y 29. I hope you'll look at Ephesians 2, 14 through 3:11. Efesios 2, 14 al 3, 11. Let's look at verse. Let's go to verse 14, the third item down. The promise is nullified. En el versículo 14, conmigo, quiero que vayamos a la frase anulada la promesa. Now you see that this is grammatically, this is a perfect passive. Este es un perfecto pasivo, hablando de la gramática. Now this means something has happened in the past and comes into a state of being done by an outside agent. In this case, it's God. Una vez más, la implicación es que esto es algo que está enfatizando algo que ya sucedió, pero que viene a estar presente a través de un agente, en este caso foráneo, ese agente es Dios. Now, the whole point is God's promise is nullified if people are saved by what they do. El punto es de que la promesa que Dios hace es nulificada o anulada si la gente es salva a través de sus propias obras. There's an obvious parallelism in this verse. I hope you will check that, because there are not two ways to be saved, one for a Jew and one for a Gentile. El punto es que aquí hay un paralelismo en este punto, porque de que no hay dos maneras de ser salvo, que no hay una manera de ser salvo si eres judío y una manera de ser salvo si eres gentil. I want to remind you of John 14:6. Nobody comes to the Father except by me. I mean, that's the way it is, and that's the only way it is. Capítulo 14, versículo 6 de Juan es donde enfatiza que la única manera de ir al Padre es a través de mí, dice Jesucristo. Now in verse 15, we have the word law with the article and the word law without the article. En el versículo 15 tenemos la palabra ley con el artículo, la, y ley sin el artículo. Now, I know as an exegete that it is very dangerous to try to use the article as a way of interpreting the word law. Como exégeta, alguien que está haciendo la exégesis, yo sé que es muy peligroso tratar de otra vez sacar el significado de la palabra ley usando o a través del artículo.
But I do think in this context that the word law with a definite article refers to the Mosaic law, and the word law without the article means societal norms among the Gentiles. Y otra vez, esta es la conclusión que estoy llegando, es que con el artículo, yo creo que se está refiriendo a la ley mosaica, y sin el artículo, que es el número 2, está hablando de la ley en general, de cómo, una vez más, la sociedad funciona. Look at the next item down. The law brings about wrath. Observen esta frase que la ley produce ira. Oh my goodness, what a shocking slap you in the face statement. Otra vez, este es algo extremadamente sorprendente que va a ser como una bofetada al rostro de los judíos. It just confirms the Galatians 3:23 through 29's purpose of the law. Lo que hace es que está confirmando la afirmación que Gálatas hace del capítulo 3, versículos 23 al 29. This is so hard for Jews and legalists to understand, but it is the heart of Paul's evangelical gospel. Esto es muy difícil para que un legalista pueda entenderlo, pero una vez más, esto es el corazón del evangelio, del argumento que Pablo está haciendo. Now, the next phrase down, I've already talked about earlier, but I hope you will read this because it's so confusing to some people. Esta siguiente frase ya la expliqué, pero una vez más, la invitación es que volvamos a leerlo porque siento que esto es de mucha confusión para mucha gente. Now, I'm sorry I'm rushing through this, brothers. Please forgive me. I want to stay a week and a half on every verse. Otra vez pido disculpas porque sé que estoy moviéndome demasiado rápido, pero si para mí fuera posible, yo me quedaba una semana y media en cada versículo para explicarlo. Now, let's go to verse 16. Versículo 16, nos movemos. This is a beautiful summary of verse 14. Este es un hermoso resumen del argumento que Pablo hizo en el versículo 14. Now, Vidal, please read those 4 items. Y aquí está otra vez la manera en que resume esto. Son estos 4 puntos que están aquí. Número 1 es que los humanos deben de responder por fe. Número 2 es que a la promesa de la gracia de Dios. Número 3, la promesa era cierta a todos los descendientes, tanto judíos como gentiles, de Abraham, a los cuales ejercitan la fe. Y número 4, que Abraham fue el paradigma de todos los que son de la fe, es decir, de todos los que tienen fe. Amen. Now drop down, if you would, 2 items where it says all and all. Vamos a ir rápidamente aquí con respecto a... I don't think it's there. But you look at verse 16 in your Spanish Bibles and notice the word all appears twice. Observen aquí en el versículo 16 que aparece... Toda. Ok, observen que aparece la palabra toda o todos. You see that there, 2 alls? The very end of verse 16. Ok, sí, aparece 2 veces. Es esta toda y aparece acá abajo al final todos. Toda y todos. Man, do I love the word all. Y mi punto es de que para mí esta es una palabra que yo amo, la palabra todos. I don't know if I'm part of the elect, but I am part of the all. Yo no sé si soy parte de los elegidos, pero sé que soy parte de el todos. Yeehaw! Y esa es la razón que celebro. Let's look at verses 17 through 23. Versículo 17 al 23 conmigo. Please read that for me, Vidal. This introductory paragraph. Yeah, well, 17 through 23, yeah. Ok, Pablo, voy a leer eso que está aquí. Pablo usó una vez más a Abraham para mostrar la prioridad de, número 1, las promesas con iniciativa de Dios basadas en pacto. Número 2, la fe y continua respuesta de fe que la humanidad necesita para tener basada en el pacto. Y los pactos siempre incluyen los actos y decisiones de las dos partes. Now, this is this hard theological discussion on, are all covenants conditional or all covenants unconditional? Aquí es donde está otra vez esa disputa, ese estira y afloja, si todos los pactos de Dios son condicionales o todos los pactos de Dios son incondicionales. When it has to do with God's redemptive plan, it's unconditional. But, go ahead. Cuando el pacto tiene que ver con el plan redentor de Dios,
los pactos son incondicionales. But when it calls on human beings to respond initially and continually, it is always conditional. Pero cuando el pacto está enfatizando la respuesta del hombre inicial como continua, el pacto es condicional. I want to go down, if I could, to verse 18 Versículo 18, si pueden ir conmigo. and go down a little bit, Vidal. So your descendant shall be. Quiero tocar el tema de así será tu descendencia. Okay. The whole point of this is a quote or allusion to Genesis 15:5. El punto que estoy tratando de hacer aquí es de que esto es alusivo a Génesis 15:5. Now, this is where we see the doubt and faith of Abraham together. Aquí es donde encontramos esa fusión tanto de fe como de falta de fe o de duda de parte de Abraham. Now, God promised a son, but Abraham didn't know if that was through Sarah or one of the concubines. Sí, aquí es donde Dios hace la promesa de un hijo, es simplemente que Abraham no está seguro si es a través de Sara o a través de una de las concubinas. And it was 13 years between the promise and the birth of Isaac. 13 years. Son 13 años que hay entre la promesa dada de parte de Dios de ese hijo y el nacimiento de Isaac. So you see Abraham's faith in that situation. Así es que pueden ver la fe de Abraham desplegada a través de esa situación. You can see in the notes there, I made this statement. Thank God salvation does not require perfect faith. Ahí donde yo estoy haciendo esa afirmación que ven aquí, donde vemos que ello que no tiene una fe perfecta. Gracias a Dios que la salvación no requiere una fe perfecta. Verse 21, please, the last item. Versículo 21, al final de ello, What God has promised, he will also perform. sí, la frase es de que poderoso para hacer todo lo que ha prometido. Friends, this is the essence of biblical faith. Esta es la esencia de la fe bíblica. I hope you'll look at Isaiah 55:11. Isaías 55:11 es la referencia bíblica que quiero que vean. Our great hope is in the unchanging character of God and the trustworthiness of his promises. Y nuestra esperanza está puesta en la confiabilidad de Dios y en la confiabilidad de sus promesas. Vidal, would you read verse 23 through 25? It's very short. Read that whole thing, please. Ok, aquí en el 23 al 25, esta sección es importante, que estos versículos son una sola oración en el idioma original y quiere que vean la progresión de ellos. Número 1 es por causa de Abraham. Número 2, por causa de los creyentes. Número 3, al levantar Dios a Jesucristo. Número 4, Jesucristo fue dado por nuestro pecado. Jesús fue levantado para que nuestros pecados fuesen perdonados. Do you see how Paul is coming back again and again to these basic major truths of the gospel? Observen cómo el apóstol Pablo está regresando una y otra vez a estas verdades centrales del evangelio. Look at verse 24. Abraham's faith becomes the biblical pattern for how salvation is given sinful human beings. Observen que en este versículo 24 afirma que la fe de Abraham se ha convertido en el patrón a seguir para todos los verdaderos descendientes o salvos. Now in verse 25, we start talking about the resurrection of Jesus. Versículo 25 empezamos a hablar acerca de la resurrección de Jesucristo. Friends, if Jesus is not raised from the dead, we're the greatest fools in the world. Si Cristo no ha resucitado entre los muertos, somos dignos de misericordia y somos los más necios y tontos de la humanidad. But if Jesus is with the Father, you and I have the hope of forgiveness and eternal life. Pero si Cristo mora a la diestra del Padre, tenemos la esperanza de perdón de pecado y restauración de nuestras vidas. Now, here is what I'd like to kind of ask the leaders of the seminary. I have about 25 minutes left. I can start the introduction to 5, or I can take the rest of the time for questions. Y'all tell me which to do. Hermano Gabriel, aquí es donde el Dr. Bob quiere hacer la pregunta porque quedan como unos 25 minutos de nuestro tiempo y la pregunta, hermano Gabriel, que nos ayudes a resolver es si quieres que Dr. Bob use el tiempo que queda para introducir el capítulo 5 o si usamos el resto del tiempo para preguntas y respuestas. ¿Qué sugieres que hagamos, pastor?
Yo creo que ha de haber muchas preguntas sobre los temas que estamos viendo en estos momentos. De hecho, hasta yo tengo varias, pero, pero no sé cómo se sientan los demás, si quieran 5 minutos nada más para levantarse un poco o continuar. Para mí sería mucho mejor continuar y aprovechar el tiempo. Hey, Dr. Bob, there's a lot of questions, and Okay. Pastor Gabriel even says that he's got questions for you. Okay. Well, So, let's do the questions then. Let's do the questions. All right. And remind them that I'm going to do 5 and 6 next time, and I will need 1 extra week to do 7 and 8. Okay. Quiere recordarles, hermanos, que la próxima semana, Dios mediante, vamos a hacer capítulos 5 y 6. Y Pastor Gabriel, hablamos de que después de la próxima semana, que es nuestra última reunión, entonces lo que vamos a hacer es grabar lo que queda. 5 y 6 serían el resto hasta que lleguemos al 8, que es 7 y 8. Claro. Lo grabamos y se los damos a ustedes para que ya ustedes los vean después, esos últimos 2 capítulos. Está bien. Me parece bien. Yo creo que ha sido una buena dinámica el poder tener las clases grabadas y verlas con tiempo y poder analizar cada uno de los comentarios que han estado haciendo. Así que, hermanos, no sé si tengan alguna pregunta para el Dr. Bob. ¿No preguntas? Háblenme para saber qué vamos a preguntarle a Dr. Bob. Pastor Gabriel, no sé si tú quieras iniciar con la pregunta que tengas o no sé cómo veas, hermano. Bueno, ya hay una pregunta que están colocando ahí en el chat. Sí. Sí. Dr. Bob, this question has to do with last week's teaching. Okay. You may reference to the phrase or to the concept of the glory of God. Yes. Can you expand a little bit on that? Yeah. This is one of the most difficult words to define. Esa es una de las frases más difíciles de definir. The Old Testament word seems to have come from the commercial area where you have a scales. You put weights on one side and food on the other. En el Antiguo Testamento, esta frase de la gloria de Dios proviene desde una perspectiva comercial. En la industria o en el comercio en aquel tiempo, el concepto era de una báscula donde por un lado pones las pesas y en el otro lado pones el contenido de lo que estás comprando. Entonces, el balance de ello. So it came to mean that which is heavy is that which is valuable. Y el punto es que con esa analogía en la mente hebrea, era el concepto de la gloria, era de aquello que es pesado, que tiene peso, es valorado o es de valor. In the discussion of the tabernacle and the glory of God coming down, the idea of brightness or light seemed to be added to that. En el concepto del tabernáculo, otra vez Antiguo Testamento, viene la imagen de algo que es resplandeciente, que tiene mucha luminosidad, también es aplicado a esto. Entonces es algo con peso y es algo radiante. Now there are 2 Greek words translated glory, but unfortunately they are used in several different senses. Hay 2 palabras que se usan en el griego para la traducción de esta palabra, pero otra vez la aplicación es variante. Now, I'm sorry to keep saying this, but I've spent so much time writing these special topics. There's a special topic on glory, kabod, which is the Old Testament, and glory, doxa, which is the New Testament. Y otra vez, yo sé que hablo mucho acerca de esto, pero invertí bastante tiempo hablando acerca de estos temas especiales que están en la página, donde pueden ustedes ampliar esto que estamos hablando. Y aquí están ellos. La palabra gloria la encuentro. Dr. Bob, is this the glory of the Old Testament? Yes, that's kabod, and the one below it is doxa, New Testament. Okay. Aquí están las 2 descripciones que encontramos de la palabra gloria. Otra vez, estos son los temas especiales en la página. Y aquí está la descripción ampliada, obviamente, que ustedes pueden ver. Y la otra es esta de doxa. Y otra vez, Dr. Bob ha puesto esto disponible donde pueden ustedes ver las implicaciones y la enseñanza de ello.
And I'm sorry, I don't have a photographic memory, so I can't remember all that, but I have tried to write it down for you. No tengo una memoria fotográfica que puedo otra vez mencionar todo eso de memoria, la información que está ahí, pero por eso lo escribimos y está disponible para que puedan But I ustedes. just want to add, it's the most difficult New Testament word to define. Y una vez más, quiero hacer el énfasis de que esta palabra, gloria o gloria de Dios, es la palabra más difícil de definir en el Nuevo Testamento. Muy buena pregunta. ¿Alguien más? ¿Algún otro comentario? Muchas gracias. Para servirte, pastor. Que Dios te bendiga. Sí. Bueno, yo tengo una pregunta. Mencionaron hace un momento que se menciona como en 25 ocasiones diferentes la palabra anular. ¿Qué problema puede haber en la actualidad en la iglesia con esa palabra anular? Cuando decimos que ha quedado anulado los efectos de la ley para que la gracia comience a reinar, ¿hasta qué punto puede ser un peligro de que la gente se quiera olvidar completamente de las promesas y los pactos del Antiguo Testamento para solamente estar predicando del Nuevo? O sea, ¿qué peligros puede haber? Dr. Bob, this is in reference to what you mentioned earlier of 11 times you mentioned the nullification, the Which one? cancellation. I'm sorry. 11 times. There is a reference that you mentioned that you made about, did you use the word to nullify the law? Yes. Yes. Is it 11 times that you mentioned in Romans? That is, I think it's the word reckon that's used 11 times in chapter 4, not the word null and void. Okay. Okay. And the question has to do with more of a, what are the risks? What can be the challenges of someone looking at that description and say, away with the Old Testament, we're going to preach exclusively New Testament? I think that's a great question, and I want to address it. Go ahead. Muy buena pregunta. Necesito ampliarlo un poquito. We must say that it is not a way of salvation, but it certainly is a moral guideline for humanity. And a good example is Romans 7. Tenemos que ser bien claros que en el caso de la ley o el Antiguo Testamento no es una manera para ser salvo, pero sí es un código de conducta para la vida del ser humano. El ejemplo de ello es el capítulo 7 de Romanos. Without the Old Testament, we could not understand the New, because the fall of man, the call of Abraham, the nation of Israel, these are crucial items in understanding Jesus and his work. Sin el Antiguo Testamento no podemos entender el Nuevo, porque está la caída del hombre, capítulo 3, el llamado de Abraham, la nación de Israel, que van a ser componentes y pilares básicos y esenciales para poder entender a la persona de Jesucristo. But what I am worried about is Christians saying to me, you don't worship on the Sabbath, so you really don't believe the Bible. You don't keep the food laws, so you're really not holy. Now I'm ready to fight. Mi problema es cuando cristianos me dicen, tú no adoras en el día de reposo, tú no mantienes las dietas que menciona el Antiguo Testamento. Dice, es ahí donde yo estoy dispuesto a argumentar, porque otra vez ese no es el propósito de esto. The sacramental system is gone. It's gone. One sacrifice of Jesus ended all of the cultus of Israel. El sistema sacramental, ¿saben dicho esa palabra? Sacramental. El sistema sacramental ha desaparecido porque con el sacrificio perfecto de Cristo es todo lo que se necesita. But think of those wonderful passages that encourage our hearts from the Psalms, from the stories of God's faithfulness. Piensen conmigo, o sea, el valor del Antiguo Testamento, esos pasajes inspirados donde habla acerca de la condición del corazón, donde el salmista habla y nos alienta a adorar a Dios. O sea, vean la importancia del Antiguo Testamento. Now, I'm an Old Testament professor, and I used to tell students who wanted to just study the New Testament, the only Bible Jesus had was the Old Testament. Como maestro de Antiguo Testamento, tuve varios estudiantes a través de mi peregrinar en la pedagogía que me decían, yo solamente quiero estudiar o predicar el Nuevo Testamento. Y mi respuesta siempre fue, la única Biblia que Cristo
tuvo fue el Antiguo Testamento. So the imagery of the New Testament is going to come from the Old. Así es que la imagen, la representación del Nuevo Testamento va a provenir del Antiguo. Now, at this point, and I'm sorry to do this, but there is a special topic. Paul's view of the Mosaic covenant is I lay all of this out with all the scripture text. Otra vez, regreso a lo que mencioné anteriormente, y estoy tratando de buscarlo, pero hay un tema especial que habla acerca de la perspectiva paulina del Antiguo Testamento que ayuda mucho a esto. Y Pastor Gabriel, te prometo que lo voy a encontrar, tal vez no ahorita, no lo encuentro, pero lo voy a buscar, lo voy a encontrar y se los voy a poner ahí en el grupo de WhatsApp y se los doy porque es una pregunta muy importante. Okay. I'm just telling them that I will look for that special topic in Spanish. And if it's not available, I'll make sure that I'll translate it and make it available. Really important one, really important. This is an important one for sure on that regard. So, okay. Pastor, espero que eso haya ayudado, Pastor Gabriel. Sí, claro. Definitivamente. Déjame ver, aquí hay otro comentario que se puso. Se anulan las ordenanzas cuando dice Dios sea por pacto perfecto. Ok, la pregunta es, ¿también con el sacrificio de Cristo se anulan las ordenanzas cuando dice Dios sea por pacto perpetuo? Dr. Bob, the question that comes in the chat it has to do is a follow-up question. If the question is, if through Jesus' sacrifice are the ordinances nullified as well, since he said it is through a perfect covenant. No, I'm sorry, not perfect, perpetual covenant. Yes. Here is a good example of a Hebrew word must be interpreted, and that word is olam, forever. Ok, ese es un ejemplo de la interpretación de una palabra que debe ser interpretada a través del hebreo, que es la palabra olam, que tiene que ver para siempre. Now, in these special topics, it's under the term forever, parenthesis, olam, which basically shows that this word must be interpreted in context because it does not automatically mean forever. Ok, este es un ejemplo muy bueno y aquí es donde les dije que quería otra vez ayudarnos a navegar la página de Dr. Bob, que espero que estas referencias nos lleven a estudiarlas. Dr. Bob, I'm just explaining a little bit of this and the usage of the website because the beauty of recording these teachings is that they can always come back and listen to this. Pero déjenme, este es un ejemplo para otra vez familiarizarnos con la página de Dr. Bob Utley por la pregunta que estamos hablando, hermanos, y la explicación que le está dando. La página de Dr. Bob, y me voy a regresar y nada más quiero repasar este proceso. Esta es la página, ¿verdad? Y ustedes saben que en español, está aquí, español, y al llegar aquí, temas especiales, que es lo que estamos hablando. La pregunta que acaban de hacer tiene que ver con la definición en el idioma original, en este caso en el hebreo, de para siempre. En la P, ustedes vienen y encuentran ese tema aquí. Y ustedes van a ver esa explicación. Entonces, típicamente lo que Dr. Bob va a hacer, ustedes observan este bosquejo que él pone, y sé que la letra es muy pequeña, pero habla de la etimología, de cómo se usa, el origen y todo eso, y empieza él a delinear las referencias bíblicas, y típicamente los pone desde Antiguo y Nuevo Testamento, si es el caso, las contrasta, y típicamente lo que hace al final es que él pone sus conclusiones. Entonces, aquí es donde él, típicamente al final, él dice, ok, esto es lo que se implica, este fue el uso, o esto es lo que puede llevarse a cabo hoy en día. Entonces, nada más para que vean más o menos esas referencias bíblicas y se tomen el tiempo otra vez, tomémonos el tiempo de poder indagar un poquito más en esto, porque estas preguntas son sumamente importantes. So I want to add one thought to that. It is my belief that Jesus is the ultimate revelation of God. Una vez más, es Cristo la última revelación o la revelación suprema de parte de Dios. So we must interpret the Old Testament through the teachings of Jesus and the apostles, not interpret Jesus and the apostles through the lens of the Old Testament. Y regresando a la pregunta del pastor Gabriel, este es el punto. Como Cristo es la revelación o la revelación suprema, es que interpretamos el Antiguo Testamento a través de las enseñanzas de Cristo y de los apóstoles, no a la inversa. No interpretamos a Cristo
o los apóstoles a través de la ley mosaica. Now, the New Testament book that lays this out, I think, with the most powerful presentation is the book of Hebrews that compares the covenant of Moses with the covenant of Jesus. El libro que yo recomiendo que veamos en detalle, porque es el que hace la mejor contraste de ello, es el libro de Hebreos, porque Hebreos lo que va a hacer, va a contrastar el pacto mosaico con el nuevo pacto de Cristo o en Cristo. Perfecto, muy bien. Gracias, hermanos. Excelentes comentarios. ¿Algún otro comentario o pregunta con respecto a lo que estamos hablando? Dr. Bob, I don't see any more questions. I don't see any more Okay. comments. Well, I just want to say again, I'm so sorry we had to tape the earlier two, and I will try to give time in the next ones for some questions at the end. Una vez más, quiero agradecerles la flexibilidad con la cual ustedes han procesado estos últimos 2 fines de semana que tuvieron que ser grabados por situaciones de calendario, pero es importante el dialogar estas preguntas, estos comentarios que estamos ahorita mencionando, así es que para la próxima semana dejaremos otra vez un poco de tiempo para hacer esas preguntas. Si ustedes las ponen ahí en el chat, definitivamente queremos escuchar de ustedes. Now, I'd like to remind people something about this commentary. Un recordatorio rápidamente con respecto al comentario bíblico. This is an exegetical commentary, which is different from other commentaries that you might read. Uno de los distintivos del comentario mío, dice Dr. Bob, es de que este es un comentario exegético. Y eso implica que va a haber algunos distintivos, algunas diferencias entre los otros comentarios que a lo mejor tienen acceso ustedes. Remember, I have said to you that the key to Bible interpretation is the intent of the original inspired author. He enfatizado esto desde un principio, que la clave para la interpretación de la Biblia es la intención original del autor. Now, how do I know that I have that understanding? La pregunta es, ¿cómo es que puedo yo saber que he encontrado o he entendido o conozco la intención original del autor? Now, this is what the notes are attempting to give you if I can give you that information. Eso es lo que mi comentario está tratando de compartir o de afirmar. Si acaso yo tengo la manera de afirmar eso, se los voy a poner o lo he puesto en el comentario. 6 items. Son 6 las cosas o son 6 el proceso que yo enseño o que veo aquí. The historical setting of the original author and why they wrote the book. Y los voy a enlistar para ustedes aquí. Y Dr. Bob, I'm going to list them for them and show them so they can visualize it, okay, very quickly. Aquí están las 6 cosas en las cuales yo baso el proceso para conocer la intención original del autor. La primera de ellas, y eso está en la parte de arriba de la página, aquí donde ven el número 1, es la cuestión de el contexto histórico. Right. And the second one is the literary context, which means the way he presents that truth by large literary units. El número 2 es el contexto literario, que es la manera en que él presenta, el autor original, esa verdad a través de la unidad literaria. Now notice I have tried to give you the grammatical features where the inspired languages makes an emphasis. Esta cuestión de los distintivos gramaticales, que es el número 3, es donde yo estoy presentando esas cuestiones gramaticales del original, donde estamos viendo el énfasis de esa verdad central, de la intención del autor original. And if there is a question over the original text, this is where I give you information about the different Greek manuscript choices. Y si hay alguna pregunta con respecto a lo que está diciendo el autor, es donde yo presento las opciones, la palabra choice es opciones, las opciones de las palabras. Hago el estudio de las palabras minuciosamente. I'm going to try to show you the way a person in that day would have understood these words and what options you have. Voy a tratar a través del género, a través de presentar la cuestión de cómo es que este autor original o sus destinatarios entendieron ese mensaje, y voy a hablar acerca de las opciones que tú y yo tenemos como contemporáneos de cómo entendemos ese mensaje. A question we ask over and over is, what could the original hearers have understood? That's crucial. La pregunta que típicamente nos hacemos, que es crucial, es ¿qué o cómo
pudieron haber entendido los destinatarios originales el mensaje que se está dando. Now, genre number 5 is very important because the Bible is not written on all one level. La cuestión del género es extremadamente importante, que es el número 5, porque la Biblia no fue escrita en un mismo nivel. Some of it is law, but some of it is prophecy and wisdom literature and on and on. Ustedes saben que parte de la Biblia es ley, otra parte es sabiduría hebrea, otra parte es profecía. Entonces, vean las variantes. And there are different items to help us interpret different genres. Y aquí es donde van a encontrar diferentes aspectos o diferentes herramientas que nos ayudan a interpretar los diferentes tipos de género. Now, number 6, people are always saying to me, why are you putting all those Bible passages in there? Mucha gente me pregunta de mis comentarios, ¿por qué pones tantas referencias bíblicas? Que es el número 6, pasajes paralelos. Because the best way to interpret an inspired text is an inspired text. La razón es porque la mejor manera de interpretar un texto inspirado es un texto inspirado. Now, we're not looking for just different places where the word or concept is mentioned. We're looking for the clearest teaching passage on this word or concept. Lo que no estamos haciendo es buscando simplemente dónde se repite esta palabra o esta frase a través de la Biblia. Estamos simplemente buscando el lugar en la Biblia donde ese pensamiento, esa idea, esa verdad central es repetida en la palabra de Dios. Well, in closing, I want to say this. I want to thank you for praying for me about this study. Para concluir, simplemente quiero agradecerles que inviertan o que han invertido tiempo orando por mí al enseñar este curso. And if you haven't prayed for me, shame on you. Y si no han estado orando por mí, pues qué vergüenza, porque intentan orar por mí. This is a spiritual experience. This is not an educational experience. La razón es porque esto no es una experiencia simplemente educacional o académica. Esta es una experiencia espiritual. We all need the Spirit. You need the Spirit to hear. I need the Spirit to speak. Ustedes necesitan el Espíritu de Dios para escuchar este mensaje y yo necesito el Espíritu de Dios para hablarlo. Prayer is our way of saying to God, I can't do this with my intellect, my training, my experiences. You are crucial in communicating your word to each of us. La oración lo que dice es simplemente que estamos afirmando que esta experiencia de comunicarlo o de escucharlo es mucho más allá que simplemente conocimiento o simplemente experiencias personales o simplemente la pasión que tenemos por la Biblia. Estamos simplemente afirmando que esta es una experiencia guiada por Dios.